Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta en este video. Hoy traemos un tema que está dando mucho de qué hablar, Bar Marduk y el Sinsangu, una vez más en el centro de la tormenta. Lo que pasó en el programa de anoche dejó a todos sin palabras. No se muevan, porque esta historia tiene de todo, amor, tensión y una respuesta que congeló el estudio. Durante una entrevista en vivo, el reconocido actor turco Bar Marduk fue sorprendido con una pregunta directa sobre su relación pasada con la talentosa actriz El Sinsangu. El ambiente era cálido, el público reía, y todo parecía una charla agradable, hasta que la presentadora, con una sonrisa pícara, preguntó, «Bar, ¿aún mantienes contacto con El Sin?». El silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar la respiración de los cámaras. Bar, visiblemente tenso, soltó una sonrisa forzada y respondió con voz firme, «No hay nada más que decir sobre eso. Todo terminó hace mucho tiempo». El estudio se quedó congelado. Algunos pensaron que era una broma, pero su mirada hablaba de sinceridad y molestia. La presentadora, intentando salvar el momento, rápidamente cambió de tema, pero el actor no podía ocultar su enojo. «No entiendo por qué siguen preguntando lo mismo», agregó con un tono que dejó claro que no quería continuar. Los fans, desde las redes sociales, reaccionaron de inmediato. En Twitter, el hashtag #Barelin se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Algunos defendieron al actor, diciendo que estaba cansado de que lo vincularan constantemente con su excompañera de reparto. Otros, en cambio, aseguraban que su tono mostraba que todavía quedaban heridas sin cerrar. Mientras tanto, el Sinsangu publicó una historia en Instagram con un fondo negro y un mensaje misterioso, «El silencio también es una respuesta». Los seguidores inmediatamente conectaron los puntos. ¿Fue una indirecta para Bar? Muchos lo interpretaron así. En los comentarios, sus fans le mostraron apoyo y le pidieron que no dejara que las preguntas del pasado la afectaran. Sin embargo, algunos no pudieron evitar especular sobre si hubo algo más detrás de sus palabras. Testigos del programa aseguraron que, durante el corte comercial, Bar se levantó de su asiento y se acercó al equipo de producción visiblemente molesto. «Les pedí que no tocaran ese tema», se le escuchó decir. Según fuentes cercanas, el actor sintió que fue una falta de respeto y que su vida privada debería quedar fuera de las cámaras. A pesar de su enfado, terminó la entrevista con profesionalismo, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Horas después, en una rueda de prensa para promocionar su nueva serie, un periodista volvió a sacar el tema. Esta vez, Bar, con gesto serio, dijo, «No quiero hablar de algo que pertenece al pasado. El Sin y yo compartimos buenos momentos profesionales, pero nada más». Aunque su respuesta fue calmada, sus ojos reflejaban cansancio. Es evidente que el asunto lo persigue, y cada pregunta al respecto parece abrir una vieja herida. Pese a sus intentos de mantener la calma, los rumores no tardaron en multiplicarse. Diversos portales de entretenimiento publicaron titulares sensacionalistas como «La tensión entre Bar y El Sin vuelve a encender las redes» o «Una mirada que lo dijo todo». Los programas matutinos de chismes dedicaron segmentos enteros analizando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Algunos expertos en lenguaje corporal aseguraron que la incomodidad de Bar no se debía solo a la pregunta, sino a los recuerdos que aún podrían generarle cierta nostalgia. Por su parte, los fans comenzaron una especie de guerra virtual. En TikTok, cientos de videos recopilaban momentos de la serie que los hizo famosos, con comentarios del tipo «Se nota que aún hay algo entre ellos». Otros usuarios, en cambio, defendían su derecho a dejar atrás el pasado,
destacando lo difícil que debe ser que te persigan constantemente con el mismo tema. Lo cierto es que, una vez más, la pareja artística más querida del drama turco volvía a estar en el ojo del huracán. Esa misma noche, un periodista filtró que los representantes de ambos actores habrían hablado en privado para pedir respeto a la prensa. Según el informe, ni Bar ni Elçin desean alimentar más la polémica. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Cada medio interpretó las palabras a su manera, y el misterio solo creció. Días después, Elçin fue vista en un evento benéfico. Lucía radiante y tranquila, pero cuando un reportero le preguntó si había visto la entrevista, ella sonrió con elegancia y respondió: "No tengo nada que decir, la gente debería aprender a cerrar capítulos". Esa frase bastó para que los titulares volvieran a encenderse. ¿Era una indirecta? ¿O simplemente una manera diplomática de evitar el escándalo? Nadie lo sabe con certeza, pero los comentarios no se detuvieron. En los foros de fanáticos, algunos comenzaron a especular con un posible reencuentro profesional. ¿Y si vuelven a trabajar juntos?, preguntaban emocionados. Sin embargo, fuentes cercanas a las productoras desmintieron cualquier proyecto conjunto por el momento. Aún así, los seguidores no pierden la esperanza. Su química es única, decía un comentario con miles de likes. Mientras tanto, Bar se refugió en el trabajo. En sus redes compartió imágenes del rodaje de su nueva serie, donde interpreta a un hombre marcado por el pasado, una coincidencia que muchos consideraron simbólica. Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar, aunque inevitablemente aparecieron también los que mencionaban a Elçin. «Nunca podrás escapar de esa historia», escribió un fan nostálgico. En el mundo del espectáculo, la línea entre la vida real y la ficción siempre es difusa. Tal vez eso explica por qué la historia de Bar y Elçin sigue cautivando a tantas personas. No se trata solo de dos actores talentosos, sino de una conexión que, real o imaginaria, marcó a toda una generación de espectadores. Hoy, mientras ambos siguen caminos distintos, el público continúa preguntándose si ese vínculo que nació frente a las cámaras alguna vez fue completamente ficticio. Quizás el tiempo, o una nueva colaboración, de la respuesta que todos esperan. Hasta entonces, las redes seguirán encendidas, los rumores seguirán girando, y cada gesto, cada palabra, será analizado como si ocultara el próximo gran titular. Queridos espectadores, cuéntenme en los comentarios, ¿creen que entre Bar y Elçin todavía queda algo sin resolver? No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su opinión abajo. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.